Nuestro tema de hoy, Andy López se va a Rusia. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia y te tengo el análisis político nacional más importante del día de hoy. Para que no te cuenten, para que estés enterado. Y comencemos. El expresidente López Obrador está muy preocupado por proteger a su hijo Andy después de la larga estela de corruptelas que dejó a lo largo y ancho del país. Que por cierto, ¿dónde quedó la bandera anticorrupción que tanto presumió López Obrador? En el suelo, pisoteada. Pero sin entrar a ese tema, después del retiro de la visa a Andy, una visa que le habían retirado en mayo y que él solo publicó el retiro de la visa, quién sabe por qué razones, su padre López Obrador llegó a la Ciudad de México para ver cómo podía proteger a su hijito, el terrible S. Ahora, claro que en México no tiene mayor problema porque hay un pacto de impunidad que no es propio de Morena. Se ha hecho a lo largo de las décadas en México por todos los partidos políticos que dice que el presidente en funciones va a proteger a la familia del presidente que acaba de salir. Y más cuando ese presidente que acaba de salir puso al presidente entrante como López Obrador, a Claudia Sheinbaum. Entonces el problema no es México, sino Estados Unidos. Porque el retiro de la visa solo es el principio y es una señal directa a López Obrador. Pues tiene sentido porque de entrada el huachicol fiscal fue un fenómeno que se dio únicamente en su administración. Pero ese es otro tema. De acuerdo al periodista Raimundo Riva Palacio, López Obrador platicó con su gente cercana y vieron la posibilidad de mandar a Andy López al extranjero, fuera del alcance de Estados Unidos. Pero realmente hay muy pocos países que estén fuera del alcance de Estados Unidos. Y entonces ellos pensaron en Rusia, en China, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Pero luego llegaron a la conclusión que en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba sí podían llegar los gringos al estilo Maduro con un comando armado. Y entonces pensaron en Rusia y en China. Por cierto, a los gringos no se les olvida que aumentaron los espías rusos durante el mandato de López Obrador. La embajada rusa se convirtió en un nido de espías enfocados en Estados Unidos y López Obrador los mandó por un tubo a los gringos. Pero esa es otra historia. El gran problema es que si mandaban a Andy, el vástago de López Obrador, a Rusia y China, se iba a considerar como un enfrentamiento directo contra Estados Unidos, porque están mandando al hijo del expresidente, a los dos grandes rivales geopolíticos de Estados Unidos. E inclusive dice Raimundo Riva Palacio que vieron la posibilidad de mandarlo a Sudáfrica, pero luego Sudáfrica les dijo que no, muchas gracias. Ahora, hay algo importante aquí, no es mera coincidencia que Andy López haya revelado el retiro de su visa a 48 horas que el general Gerardo Mérida Sánchez, quien también fue secretario de Seguridad Pública con Rocha Moya, se convirtió en testigo protegido de, así es, Estados Unidos. De acuerdo a una fuente estadounidense de Raimundo Riva Palacio, el general Mérida Sánchez les entregó presuntación de una presunta relación entre el cártel de Sinaloa y obviamente Andy López Beltrán, que no sabemos si es cierto, pero nos sorprende. Y por cierto, fue en este contexto de la visita de López Obrador a Ciudad de México para ver las maneras de proteger al corruptísimo de su hijo que regresa Rocha Moya al poder en Sinaloa. Y yo no creo que esa sea mera coincidencia tampoco. Aunque claro, fue tal la presión que luego volvió a pedir licencia. Eso sí, dejó a una persona de su confianza, la exsecretaria de Educación. Así que desafortunadamente seguiremos teniendo a Andy entre nosotros, los mexicanos.
el hijo de López Obrador, que bien representa la corrupción en Morena y en el sexenio López Obradorista. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia y este fue el análisis político nacional más importante del día de hoy. Sígueme en redes sociales y nos vemos hoy a las 8:30 de la noche en vivo para platicar de estos temas y muchos más. Para que no te cuenten, para que estés bien enterado.